En las fases del duelo también experimentamos indignación y ira, es decir, enfado, vergüenza, rabia. ¿Por qué lo hiciste si tú estabas bien económicamente? No encuentro esa respuesta que me llegue a mi cabeza. ¿Por qué tú lo hiciste si tú tenías todo? Sin embargo, hay personas que no tienen nada y no se suicidan. Entonces muchas veces viene lo que es la indignación, la ira, el enfado. De igual manera puede aparecer lo que es el enfado contra otra persona. Un ejemplo, Marcos tenía problemas económicos, ¿verdad? Le debía a alguien y esa persona insistía en que Marcos le pagara, pero Marcos no tenía para pagarle. Y Marcos decide suicidarse, ¿verdad? Puede darse el caso que el individuo o la familia, ¿verdad?, sientan enfado por esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona fue que invitó a Marcos a suicidarse por la insistencia, ¿verdad? Y Marcos, al no tener dinero y no querer quizás hacerle carga a uno de sus familias, optó por suicidarse. También socialmente se considera una muerte proscrita, ¿verdad? Una muerte fatal, una persona que se suicida, ¿verdad? Yo les decía en la historia que esas personas no se enterraban en el mismo lugar que los demás cadáveres, se enterraban en otras partes. ¿Por qué? Porque eso era en forma de una maldición. Y las personas que se quitan la vida, ¿verdad? La Biblia lo establece. No sé si usted cree en la Biblia, no heredan el reino de Dios. Entonces, todas estas fases, ¿verdad?, la persona la experimenta en un momento de duelo. Fase de adaptación, ¿verdad? Cuando la persona se va adaptando, va reconociendo que debe de seguir su vida, que esa persona no va a regresar, que debe reconstruirse. ¿Por qué? Porque tiene por quién luchar, que debe seguir hacia adelante. Pero ¿qué acontece si esta persona no entiende, ¿verdad?, y se queda en la fase de evitación y negación, ¿verdad? Porque piensa que el individuo que se murió ya no hay más solución y opta por suicidarse. Y dejó a 2 niños, ¿verdad? Esos niños se quedan con los abuelos, no van a recibir ese mismo amor, ¿verdad?, que recibía de su madre o de su padre si fue el que falleció. Entonces, todo va a depender del individuo, cómo el individuo, ¿verdad?, trabaje en este proceso de duelo. En la reconstrucción, ¿verdad?, una reconstrucción interna, ¿verdad?, de creencias y valores. Es decir, yo debo seguir hacia adelante, ¿verdad? Conocer, entender que ya no hay un retorno, es decir, que esa persona no va a volver, esa persona yo no la voy a poder regresar. Aceptación psicológica, esa persona debe aceptar, ¿verdad?, que necesita ir donde un psicólogo para que le ayude. Muchas veces cuando uno de los miembros de la familia fallece debido al suicidio y hay niños pequeños o adolescentes o jóvenes o adultos y estudian, un ejemplo, o trabajan, su rendimiento académico mengua. Y por lo tanto requieren atenciones psicológicas, porque si no ayudan a este niño, a este adolescente, ¿verdad?, a este joven o a este adulto, puede hacer que se suicide. También debemos de considerar que mejoramos poco a poco, ¿verdad? No es que esa persona murió hoy y ya yo pasé el proceso del duelo, ¿no? El proceso del duelo es etapa por etapa. Y es normal que haya evitación, asimilación, indignación, ¿verdad?
acomodación en el cual yo no quiera salir de esa fase, que solamente quiera estar en esa fase. Es normal que se pase en un proceso de duelo. Ahora, yo lo que no puedo es quedarme ahí. Yo debo seguir hacia adelante. Yo debo buscar ayuda. ¿Por qué? Porque hay personas que dependen de mí. Y a través de cómo yo sane, yo puedo sanar a otros.